Hola a todos, en este video veremos un poco sobre área y perímetro de los polígonos no regulares, o más conocidos como polígonos irregulares. Ok, recordemos un poco sobre la noción de qué era el área, que sería toda la superficie de la figura, y el perímetro, que sería la suma de todos los lados de la figura. Ahora sí, pasemos al primer ejemplo, con estas dos nociones. Observen que nos dan el siguiente polígono irregular, con las longitudes de 6 metros, 2 metros, 9 metros y raíz de 3 metros. Y como les comenté en clase, la primera estrategia que tenemos que usar es dividir el polígono irregular en polígonos más conocidos. En este caso podemos hacer la siguiente distribución. Podemos hacer un rectángulo y un triángulo recto en este caso. Y me dirán cuál sería la longitud de este y de este segmento. Digamos, como ven, este segmento es el total. Ahora sí, vean que ese segmento corresponde a la base del rectángulo y este que corresponde a la altura, sabemos que por parte de aquí, este segmento va a tener la misma longitud. Y aquí abajo va a ser igual la misma longitud. Pero miren cuál sería esta longitud del segmento. En este caso vamos a restarle 6 a 9 y logramos obtener las otras longitudes. En este caso 6 metros que corresponde a este segmento y 3 metros que corresponde a este segmento. Ya con esos valores podemos dar paso al cálculo de las áreas. Recordemos que este es recto. Entonces recordemos que decía la noción de que el área sería toda la superficie de la figura, pero como la estamos dividiendo en dos polígonos diferentes, entonces va a ser la suma de esas áreas, de esas figuras. En este caso tenemos la subárea del rectángulo, perdón, y la subárea del triángulo. Aquí esa notación sería el área total. Entonces, el área total va a ser igual a base por altura. Recuerden que la fórmula del área del rectángulo, perdón, sería base por altura, que sería 6 por 2. Y la del triángulo sería base por altura dividido entre 2. Si sustituimos con los datos que ya tenemos, obtenemos lo siguiente. La base del rectángulo sería 6 por 2 y la base del triángulo sería 3 por 2, que sería la altura, dividido entre 2. Si hacemos la multiplicación, esto me quedaría 12 metros al cuadrado y este me quedaría 6 metros al cuadrado dividido entre 2. Si realizamos esa división, me quedaría 3 metros al cuadrado. Y si realizamos la suma, eso me daría 15 metros al cuadrado. Entonces, el área total del polígono irregular corresponde a la subárea del rectángulo más la subárea del triángulo, que si realizamos todos los cálculos, eso nos da como resultado 15 metros al cuadrado. Ahora sí, nos falta el perímetro. Recordemos que el perímetro era la suma de toda la longitud de los lados. En este caso, recordemos que este segmento era de 9 metros, este de 2 metros, 6 metros y raíz de 3 metros. Si realizamos esa suma, nos queda como resultado 17 metros más raíz de 3 metros. Y en decimales, eso nos da aproximadamente 18,73 metros, lo cual corresponde al perímetro. Ahora sí, pasemos un poco sobre la fórmula de Herón. Observen que la fórmula de Herón se aplica para los triángulos que sus longitudes de los lados no coinciden. En este caso, observemos que tenemos la longitud B, la longitud A y la longitud C. Y para aplicar la fórmula de Herón o para calcular el área de la fórmula de Herón sería por este medio, que sería la raíz del semiperímetro por semiperímetro menos A, que es la longitud de aquí, por por semiperímetro menos B, que sería esta longitud, por semiperímetro menos C. Por temas de ejercicio, mejor aclaren quién es A, quién es B y quién es C, dado que, aunque no afecta, para el orden sería preferible. Ahora sí, hablé de semiperímetro, pero ¿qué es eso? El semiperímetro nos lo define Herón como que es la suma
de sus tres longitudes dividido entre 2. Eso es mi semiperímetro. Es decir, es semiperímetro es igual a más B más C dividido entre 2. Ahora sí, pasemos un ejemplo donde aplicamos la fórmula de Aron, que es el siguiente. Observen que ya no nos dan las longitudes, pero tenemos las coordenadas rectangulares. Como vimos ejemplos en el aula, las coordenadas rectangulares, o cuando tenemos estos tipos de ejercicios, lo que vamos a hacer es calcular las longitudes por medio de los cuadritos. En este caso, el segmento de D a E sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en este caso vamos a trabajar en centímetros. Entonces, esta longitud de este segmento sería 6 centímetros. Pero, como ven, aquí no lo podemos calcular tan fácil, porque es una línea inclinada. Pero, también como les comenté, vamos a usar mucho lo que es Pitágoras. Porque vean que aquí si yo cierro este triángulo, se me forma un triángulo rectángulo. Y aquí un triángulo con diferentes lados. En este caso, tenemos un triángulo escaleno. Ahora sí, vamos a usar Herón en este triángulo A, B y C. Entonces, para calcular esa subárea del triángulo ABC, tenemos que localizar la longitud de ese segmento y de este. ¿Por qué? Porque ya este lo podemos calcular. Calculémoslo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces me corresponde ese segmento a 14 centímetros. Ahora sí, aquí, como vieron, formé dos triángulos rectos. ¿Para qué? Me dirán. Para aplicar Pitágoras. Porque vean que aquí, este triángulo recto, este segmento de A a B, corresponde a la hipotenusa del nuevo triángulo recto. Al igual aquí, el triángulo de B y aquí, este segmento de BAC corresponde a la hipotenusa de este triángulo. Entonces, calculando los segmentos, tenemos el segmento de aquí sería 1, 2 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros. Y entonces aplicamos Pitágoras, que sería, ok, y aquí también 1, 2, 3, 4, como vieron aquí, y 1, 2 centímetros. Entonces ya con Pitágoras tenemos que la raíz de 10 al cuadrado, que es mi cateto, más el otro cateto, que sería 2 al cuadrado, es igual a 2 raíz de 26 centímetros, lo que corresponde a la hipotenusa. Continuando aquí, completamente lo mismo, lo metemos por Pitágoras, que sería raíz del cateto, en este caso de 4 centímetros al cuadrado, más el otro cateto, que sería 2 centímetros al cuadrado, igual a 2 raíz de 5 centímetros. Entonces, ya con estos valores podemos calcular el área, porque tenemos el segmento de A a B, que sería 2 raíz de 26 centímetros, y de B a C, que sería 2 raíz de 5 centímetros, y también de A a C, que sería 14 centímetros. Entonces, usando Herón, o por la forma de Herón, primero lo que hacemos es calcular el semiperímetro, que si realizamos la suma, esto nos da aproximadamente 14,33 centímetros. Entonces vamos a trabajar con este semiperímetro. Continuando, entonces asignamos el valor de A como 14, el valor de B como 2 raíz de 26 y el valor de C como 2 raíz de 5. Entonces observen aquí, el área es igual a la raíz de el semiperímetro, que es 14,33 por 14,33, que es el semiperímetro, menos A, que es 14, por 14,33 menos 2 raíz de 26, que es B, por 14,33 menos 2 raíz de 5, que este corresponde a C. Eso nos da como aproximado
13,87 centímetros al cuadrado. Esa sería la subárea del triángulo ABC. Ahora sí, pero nos falta otra subárea, que sería la del otro triángulo, como observan aquí. Entonces, antes pudimos hacer igual aquí, como ven, corresponde a 6 centímetros. Y aquí corresponde a 5. ¿Por qué? Porque sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 5 centímetros. Ahora vamos a calcular, como les comenté, la subárea del triángulo ADB, perdón. Entonces ese lo hacemos normal y corriente, que sería base, que en este caso lo tomamos como 5, por 6, que sería la altura. O lo podemos ver diferente, la altura, que sería 5 centímetros, y la base 6 centímetros. Recordemos que el producto es conmutativo, entonces no afecta cómo coloquemos los datos. Entonces sería 5 centímetros por 6 centímetros dividido entre 2. Si realizamos eso, arriba me queda 30 centímetros dividido entre 2 y me da un total de área igual a 15 centímetros al cuadrado. Entonces, ya tenemos las dos subáreas. La subárea de A, B y C, que sería aproximadamente 13,87 centímetros al cuadrado, y de la subárea del triángulo ADB, ADE, perdón, que sería 15 centímetros. Lo cual, aplicamos lo mismo que vimos anteriormente, que sería que el área total sería la suma de las subáreas de los triángulos. ¿Por qué? Porque el polígono irregular, el área del polígono irregular corresponde a toda la superficie. En este caso, que observen, que sería la subárea de ADE y la subárea de ABC, como lo tenemos aquí. Entonces, si sustituimos con los datos que ya obtuvimos, nos dará lo siguiente: el área total es igual a 13,87 centímetros más 15 centímetros al cuadrado. Estos dos al cuadrado. Si hacemos esa suma, nos da un total de el área total es igual a 28,87 centímetros al cuadrado. Ahora sí, el perímetro. ¿Cuál sería el perímetro? El perímetro, un punto importante. Aquí recuerden que el segmento AC era 14, pero para el perímetro no vamos a usar toda longitud de ese segmento, sino vamos a usar, en vez de AC, vamos a utilizar DC, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y también nos falta calcular este segmento, que al igual como calculamos este segmento y este segmento, vamos a aplicar Pitágoras, como observaron aquí. En este caso tenemos el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, y eso en raíz es igual a raíz de 61 centímetros. Y por parte de aquí, observen que estamos en lo correcto, que sería 9 centímetros. Y entonces el perímetro de la figura poligonal irregular sería P es igual a raíz de 61 más 2 raíz de 26 más 2 raíz de 5 más 9 centímetros más 6 centímetros. Si lo metemos en la calculadora, nos da como resultado aproximadamente 37,48 centímetros. Muchas gracias por el video, y eso es un poco de manera de repaso, para que vean de nuevo la técnica de Herón, la técnica de que a partir de un polígono irregular dividimos en polígonos más conocidos, más fácil de calcular, y el perímetro sería, como lo hemos visto, es el más fácil, que sería la suma de todos los lados, toda la longitud de los lados. Entonces espero que puede este video ayudar a sus estudios, y espero verlos prontamente en clases.